Bueno, pues han pasado muchas décadas desde el estreno de 28 días después. Una de las películas que marcó una era en cuanto al cine de zombie. Creo que esta fue la película que revivió el género, donde cabe destacar que no son zombies, que toda la vida hemos pensado que son los muertos vivientes, como en El amanecer de los muertos, y la verdad es que no, es un virus, es el virus de la ira, por lo cual actúan como si fueran animales rabiosos totalmente. Vamos a ver muchas similitudes con The Walking Dead, que cabe destacar que primero salió el cómic y después la película de 28 días después. Vamos a ver también pues qué es canon dentro del universo de 28 días después, como este cómic o novela ilustrada de Aftermath o Las Consecuencias, que habla un poco más sobre lo que sucedió precisamente en Reino Unido después de la aparición de esta pandemia, antes de los acontecimientos de 28 semanas después, que es la segunda película. Pero pues bueno, antes del estreno de 28 años después, que viene ya rompiéndola fuerte por parte de Sonic Pictures, quiero regresarme a los inicios de esta película, que bueno, pues fue dirigida por el gran Danny Boyle, antes de ganarse su Oscar por Quiere ser millonario, antes de empezar a hacer todas estas adaptaciones cinematográficas de las novelas de Irving Welsh, como lo fueron Trainspotting y como lo fue Porno. Entre muchas otras cosas, un gran director que la verdad es de que es una de las principales películas con un presupuesto bajísimo, que la rompió, que después de esto dio un refresh al género, que bueno, pues, si bien es cierto que no son zombies, pues a lo mejor por el tema de el virus y todo esto, pues lo asociamos totalmente con el mundo de los zombies. Han cambiado muchísimo las cosas desde la época en la que apareció esta película, pero sobre todo nosotros mismos, al vivir una pandemia y saber todo lo que se hizo para frenarla, pues sí vemos desde un punto de vista sumamente diferente esta película de 28 días después, además de que el gran Cillian Murphy, que bueno, en algunas reseñas le dicen Cillian, en algunas le dicen Cillian, díganle como quieran, pero pues es el ganador indiscutible del Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer. Prácticamente estaba haciendo sus pininos. De aquí pues vamos a ver cómo después también Christopher Nolan lo toma como un actor fetiche, pero estos eran los pininos de un jovencísimo Cillian Murphy. Vamos a ver también cuáles son sus teorías, qué pasa después de 28 años de este virus, qué ha evolucionado, qué no, qué pasa con la secuela, qué pasa con todo lo que es canon. Todo esto lo vamos a platicar en la reseña del día de hoy, así que pues bueno, díganme si ya la vieron aquí en la cajita de comentarios. Bueno, pues con el estreno de 28 años después, recordemos la antecesora de todo este movimiento. Vamos a hablar de la película que fue el parteaguas para la nueva generación de zombies, que la verdad es de que esta película no habla de zombies, pero a partir de aquí fue inspiración para, pues, poner unos zombies más dinámicos que nada tienen que ver con los de la Noche de los Muertos Vivientes. Vamos a hablar acerca de esta película que recaudó lo triple de su taquilla en su estreno, una película que la cual era una producción independiente que nos entregó muchas cuestiones bastante interesantes. Una de ellas fue a Cillian Murphy, que ahora mismo acaba de ser ganador del Oscar. Por otro lado, Danny Boyle, un director ganador del Oscar, y pues bueno, un guión bastante interesante que hasta el día de hoy sigue siendo inspiración para muchas películas de género zombie. Estamos hablando de 28 días después, esta película que nos habla acerca de un virus que cae precisamente en Inglaterra. Bueno, esta película fue la responsable de que se viniera toda una ola de películas como Guerra Mundial Z, que pudiéramos ver The Walking Dead, que se convirtiera en un fenómeno mundial, y pues fue un gran parteaguas para revivir el género. Ok, pues bueno, este virus más que nada es el virus de la ira, que significaba que las investigaciones previas para encontrar una cura precisamente a la irritabilidad humana, que era bloquear los neuroquímicos responsables de la ira y las reacciones violentas en los humanos, pues sale, ya se la saben.
¿no? Sale mal, es un virus de laboratorio. De hecho, la película arranca con un chimpancé que está viendo varias escenas pues cotidianas en donde vamos a ver violencia, vamos a ver mutilaciones, vamos a ver muchas cuestiones que pasan alrededor del mundo. Y a pesar de que esta película tiene casi 30 años de existencia, la verdad es de que el tema de la violencia ha existido y existirá por siempre, porque a final de cuentas el ser humano tiene este instinto violento y pues precisamente vamos a ver la búsqueda de una cura precisamente para esto. Esta película que les digo que fue dirigida por Danny Boyle, un joven Danny Boyle. Este es un gran director que después se aventó Trainspotting 2 o la adaptación del libro de Irving Welsh, Porno. Pues esta película realmente es estrenada el 1 de noviembre del 2002, como les dije, protagonizada por Cillian Murphy, Naomi Harris, Brendan Colson y Megan Byrne. Que bueno, ahora mismo tendremos este mes la tercera entrega de esta franquicia, tratando de revivir un poco los acontecimientos de hace 28 años, pero que también tiene una adaptación a novela gráfica que se titula Aftermath, que vendría siendo como las consecuencias, que pues bueno, este es una novela gráfica que fue canon, que de hecho fue publicada para explorar un poco más acerca de dónde provenía el virus, cómo empezó la investigación. Todas estas lagunas que quedan pendientes entre la película de 28 días después y 28 semanas después. Este preciso experimento está siendo llevado a cabo en primates en Cambridge, donde podemos ver que de repente ingresan unos ecologistas extremos que lo único que hacen es soltar precisamente este virus sin saber qué es lo que están haciendo ahí. Ven a estos primates en las jaulas, abren estas jaulas y lo primero que sucede es que los primates se van encima de ellos. Es un virus sumamente rápido. La diferencia entre este virus de la ira y el zombie es que estos enfermos en ningún momento están muertos, que eso es algo que ya se explica precisamente en la película de 28 semanas después. Están como si fuera una especie de rabia en la que tampoco es de que coman cerebros, tampoco es que se coman a los humanos, sino que es precisamente la rabia llevada a un extremo primitivo, en donde vamos a ver que lo único que quieren es estar matando y despedazando a las personas. Es un virus ultra contagioso que tiene muchas similitudes con la del virus zombie, en donde si te muerden en ese momento a los segundos vas a ser infectado, o si te cae sangre en el ojo, la boca, puede ser infectado. Esta película pues bueno, tuvo una producción que pues costó $8 millones y recaudó 10 veces más de lo que se esperaba. Esta es básicamente la diferencia entre lo que nosotros podemos ver entre los zombies de las películas, pongámosle la nueva ola de cine zombie, y los enfermos del virus de la ira de 28 semanas después. Pero a final de cuentas creo que muchas cuestiones tomaron este rollo de los zombies, que no fueran como tan tontos, tan aletargados. Por ejemplo, lo podemos ver en Guerra Mundial Z, lo podemos ver en algunos videojuegos, lo podemos ver gráficamente en Tren a Busan, donde también son bastante dinámicos a pesar de que ellos sí están muertos. Y pues vamos a ver que el inicio es muy similar a The Walking Dead, ¿no? Cuando se encuentra el protagonista Jim, quien es un repartidor, abandonado precisamente en el hospital después de haber caído en coma. Podemos ver una herida en su cabeza, por lo cual vamos a deducir que se golpeó fuertemente la cabeza quedando en coma. Esta serie se estrena 7 años después de la película. El cómic se estrena el mismo año que la película, por lo que pudo ser influenciado con la cinta. O sea, esta escena es prácticamente original del guionista de 28 días después, y que tal vez fue inspiración para el inicio del cómic de The Walking Dead. La cinta ha influenciado, como les dije, muchos videojuegos como Resident Evil y Left 4 Dead, donde este tema, no sé si recuerdan que hay una escena como en un túnel donde solamente vamos a ver estas siluetas de las personas infectadas que están acechantes, que la verdad es de que se basan mucho para este videojuego de Left 4 Dead, y pues es prácticamente la peregrinación de Jim quien se empieza
empieza a enterar qué es lo que pasa, él sale a darse cuenta de que la ciudad está desolada. Por medio de periódicos va a haber la evacuación, va a ver que se convirtió en una pandemia, que hay muchísimos muertos, y pues el primer acercamiento que tiene es una iglesia en donde aquí va a estar de frente y cara a cara con el virus, donde va precisamente a conocer cómo actúan los enfermos, y el mismo instinto de supervivencia va a hacer que salga corriendo. Obviamente aquí se va a encontrar con un grupo de un hombre y una chica que lo van a salvar y que se lo van a llevar como a una especie de tienda Oxxo para que pasen la noche. Ellos le explican que son unos seres pues bastante peligrosos, que es muy fácil que se contagie y que de hecho si va a estar con ellos va a estar con sus reglas, y él básicamente lo que busca es ir a ver si sus padres están todavía con vida a su casa, por lo cual ellos le dicen que lo van a ayudar, pero que se tiene que atener a las reglas del juego, ¿no? Ellos le dan esta noticia de qué pasó, de que básicamente pues todo valió Mauser en Inglaterra y que no saben qué va a pasar en el mundo exterior o si ya hay infectados en otras partes del mundo. Después de esto vamos a ver un Jim totalmente afectado, que bueno, a mí me gusta mucho el papel de este sujeto porque vamos a ver su evolución muy parecida a Rick Grimes, que al final de cuentas es una persona como toda buena onda, pero el instinto de supervivencia y la adaptación en un mundo hostil lo van a cambiar prontamente, ¿no? En un encontronazo en su casa, pues él encuentra aquí a los padres quienes se suicidaron. A ver todo esto, le dejan una carta, le dicen que por favor no despierte. Ellos deciden pues irse de este mundo por sus propios medios y pues pasa la noche ahí. Obviamente no hace caso a las advertencias de estos dos chicos que a lo mejor tienen estos 28 días sobreviviendo ahí en una manera sumamente extrema. Entra un infectado y muerde a uno de estos chicos y pues esta chica inmediatamente se lo empieza a agarrar a machetazos hasta que lo mata, y le dice precisamente a Jim que si él también se infecta no lo va a pensar y lo va a hacer en cualquier momento, ¿no? Obviamente aquí vamos a ver cómo esta soledad, tal vez este peregrinar por esta desolada ciudad, pues los va a ir acercando poco a poco. Selena de repente es bastante hostil con él, como que él todavía no dimensiona el peligro en el que viven. Él, por otro lado, pues apenas está despertando de la realidad, bastante aturdido, enterándose de la muerte de sus padres, etcétera, etcétera. Y pues aquí van a encontrar como un foquito en la oscuridad, en lo que vendría siendo un apartamento donde vamos a encontrar a un padre y un adolescente. Ellos han sobrevivido ahí estos 28 días. Digo, es importante el tiempo porque así podemos hacernos como un cronograma de lo que sucede en las películas, en estas dos partes que ya conocemos y lo que se viene en la tercera entrega. Van a tratar de sobrevivir, pero se dan cuenta que no hay agua potable, no está lloviendo y que prácticamente el alimento se va a terminar. Hay una señal en la radio que les dice que vayan a cierto campamento militar, porque obviamente cuando llegara a suceder algo así hay protocolos en donde pues los militares van a sitiarse en determinados lugares y van a tratar de salvar al mayor número de personas, o así se supondría cuando existe un gobierno, pero pues qué pasa cuando ya no existe, ¿no? Y creo que esta película habla de muchos dilemas morales. Ellos deciden abandonar esta casa como un volado para ver qué es lo que sucede, para tratar de encontrar una salvación. Hay momentos bastante felices, como por ejemplo en el que van a este supermercado que está totalmente abarrotado, que me parece sumamente extraño porque en una situación tan delicada, digo, lo acabamos de ver con lo sucedido en el 2019 y, o sea, era un pánico que hasta el rollo de papel se terminaron en varias tiendas. Pero pues bueno, este supermercado está lleno de cosas, entonces aquí van a pasar momentos muy felices en donde van a estar pues llevándose muchos de estos productos para su travesía, y a final de cuentas nos vamos a fijar en cuál es como el máximo miedo de Jim al momento de tener estas pesadillas cuando acampan al aire libre, que es esta sensación de soledad, ¿no? Como el primer vistazo que le echa a la ciudad
cuando no encuentra nada ni nadie, que esta soledad es la que él comienza a tenerle como tanto este pavor. Llegan precisamente a la dirección que dice esta señal de radio y se van a dar cuenta que desgraciadamente no hay nadie. El padre de esta adolescente es como el más afectado porque a final de cuentas él tiene encima pues todo este rollo de querer salvar a su hija para que su hija tenga un futuro. Digo, estamos hablando de varias generaciones y esta chica es la más pequeña de este grupo que se convierte poco a poco en una familia donde también Selena y Jim comienzan como a sentir cierto afecto romántico entre ellos. Entonces vamos a ver que en una situación que se pudo haber evitado por el simple hecho de perder la compostura y tener esta rabieta, pues el padre trata de asustar a un cuervo y le cae una sola sangre de un infectado al ojo, por lo cual sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Afortunadamente, y bueno, digo afortunadamente entre comillas, es acribillado por un montón de soldados porque a final de cuentas sí están sitiados en ese lugar, pero pues al no haber un gobierno, al no haber reglas, en donde la evacuación ha sido inminente y donde posiblemente sean muy poquísimos los sobrevivientes que quedaron, pues ellos acaban de decidir estar en el holocausto de estos virus de una manera pues no tan buena. Al principio de cuentas pues estos personajes confían en ellos porque pues representan la autoridad, pero cuando cae el gobierno, cuando caen los poderes, prácticamente ellos no tienen que rendirles cuentas absolutamente a nadie y solamente están preocupados por los instintos básicos, como sería pues satisfacerse sexualmente y tener este rollo de seguir procreando para que la humanidad no se vea extinta. Digo, está muy extremo, pero pues si hablamos de películas apocalípticas, a final de cuentas siempre hay polos en estas cintas donde está el ultra super mega hiper religioso y por otro lado está el que toma el poder y quiere hacer un nuevo orden cuando pues el poder máximo, que en este caso sería el gobierno, pues ni siquiera ya existe. Aquí vamos a ver precisamente cómo se interesan en las dos mujeres, comienzan a hacer comentarios un tanto lascivos, fijarse en ellas y pues Jim se da cuenta de que pues no es un lugar seguro, de que ellos no los van a ayudar y de que tienen que hacer algo para tratar de escapar aquí. Aquí pues vamos a ver varias cuestiones. Por un lado podemos ver como este polo del padre de esta adolescente Hannah, que es tratar de sacarla adelante, llevarla a un mundo mejor dentro de lo que cabe. Pues vamos a ver la parte más burda de la humanidad, vamos a ver el egoísmo, del sadismo, de el tener el poder con lo poco que se pueda tener el poder, de estos instintos primitivos del ser humano, en el que a final de cuentas saben que van a morir y lo único que quieren es estar otra vez con otra mujer, ¿no? Se quedan con estas dos chicas y pues Elena le dicen que le hagan todo a ella, que a Hannah no le haga nada porque pues es bastante pequeña. Ellos obviamente se ríen y todo esto y pues ella decide empastillarla para que no, pues para no traumatizar su mente con lo que va a pasar, ¿no? Aquí vamos a ver la transformación de Jim después del trauma de esta situación y aquí creo que pasa algo bastante similar con The Walking Dead porque a final de cuentas en The Walking Dead la situación catastrófica son los zombies, pero a final de cuentas los verdaderos villanos de la historia siguen siendo los humanos que toman esto como pretexto para hacer el mal y ser egoístas. Y sucede prácticamente lo mismo en esta película. Los polos del humano van a salir a relucir y como de cierta manera sin estas ambas partes sería imposible de sobrevivir, ¿no? Porque también si vemos que Jim no se transforma en esta persona temeraria que primero va a matar antes de que lo maten, pues realmente no hay muchas posibilidades de supervivencia, así como estas personas que a lo mejor en su momento hicieron el bien y después decidieron ver nada más para ellos mismos, pues tampoco tendrían muchas posibilidades de supervivencia. Dos polos de la humanidad que a final de cuentas puestos en una situación extrema
sistema en donde no existen las leyes ni hay un poder más grande, pues solamente son debates morales en los que cada quien va a estar de un lado o del otro, pero que a final de cuentas en una situación límite van a existir. A final de cuentas, Jim se transforma en un ser sumamente despiadado para proteger a las personas que quiere, haciéndolas prácticamente creer que él está infectado por la manera en la que está actuando, hasta que Selena se da cuenta de que no es así. Suelta a este soldado que tenían ahí como para divertirse, y él es el que prácticamente acaba matando a la mayor parte de estos tiranos soldados, ¿no? Al final podría ser un final esperanzador o no, que ya depende desde el caleidoscopio en el que se mire. Pues Jim despierta en una cabaña, hay sol, se ve todo muy tranquilo, solo para darse cuenta que ya están sobrevolando aviones y que estas chicas sacan como unas telas pidiendo ayuda, aunque el final es bastante abierto. No sabemos si los rescatan o no los rescatan, porque pues bueno, acaban de entrar aviones de la OTAN, que esto nosotros nos enteramos en la película de 28 semanas después y en la novela gráfica de Aftermath. Cabe destacar que esta película tuvo varios finales alternativos, unos grabados, otros que no llegaron a la pantalla, que yo sí tengo un tema con los finales alternativos. No me gustan estas posibilidades. Esta película tiene 3 finales, prácticamente el que nosotros conocemos en el corte final, que es que Jim despierta, el que les acabo de contar, y está con Selena y Hannah esperando a que estos aviones los vean para poder rescatarlos. Está otro en donde Jim muere en el hospital después de esta pelea que tuvo con los soldados, porque no sé si recuerdan que casi al final de la película pues es llevado a un hospital para tratar de reanimarlo. Entonces en el final alternativo, que de hecho este final lo pueden ustedes encontrar en el DVD de Terminio, que fue el título que le dieron en Latinoamérica, que bueno, creo que es un título bastante acertado, porque a final de cuentas es un exterminio de la humanidad. Pues sí es salvado en la película, pero en el DVD Jim muere, y de hecho por eso solamente salen Hannah y Selena a sacar pues estas señas para que pueda verlas el avión. Y hay otro final donde no fue filmado, solamente está en un script, donde llegan a un laboratorio donde les explican cómo sucedió todo, que a mí me gustaría pensar que precisamente es este laboratorio donde comienza todo, donde podemos ver que este científico está llamando o tratando de llamar a alguien más, como para avisarle que ya fueron a dar este atentado para soltar a estos primates. Y aquí precisamente le explican que hay solamente una opción para poder curar el virus, que sería una transfusión total de sangre, lo cual es prácticamente imposible, pues científicamente es muy improbable, aparte de que pues estamos hablando también de que esto contradice totalmente lo que nosotros vemos en 28 semanas después, donde las personas que tienen esta onda genética de tener un ojo de un color y otro ojo de otro color es lo que los hace portadores, más no desarrollan la enfermedad. Aquí vamos a ver cómo Jim se sacrifica por el padre de Hannah. Esto quiere decir que pues no lo mataron, lo cual no sé cómo explicaría toda la demás película. Son finales alternativos. Yo me quedo con el que se quedan los 3 vivos. La novela gráfica, que lo que yo sí quiero como condensar un poco y lo que sí vale la pena platicar es la exposición y el desarrollo del virus, porque esto sí es algo que la verdad a mí me parece muy interesante lo que hizo el escritor, que ahorita voy a hablar, porque es algo bastante parecido con otros virus. Digo, no quiero decir COVID porque ya saben que esta palabra está prohibidísima ya en el YouTube, ya no la puedes decir en ningún lado, pero pues con básicamente cualquier infección, cuando es tipo pandémica, va por fases, por lo cual a mí me parece muy interesante cómo esta novela gráfica de The Aftermath o las consecuencias lo trata. Por ejemplo, el día 1, pues obviamente la exposición del virus, que prácticamente es la primer mordida del primate a este ecologista, que aquí se va haciendo prácticamente, ella es el paciente cero, que comienza a infectar en ese preciso momento a sus compañeros ecologistas. Día 3, la infección
que bueno, aquí ya comienza como a incubar la infección y desarrollarse más rápido. Día 8, la epidemia, que ya vendría siendo que prácticamente ya más de la mitad de este lugar tiene este virus, donde ya se expuso, ya se infectó y ahora está haciendo epidemia. En el día 15 vamos a tener pues la evacuación y en el día 28 el exterminio, ¿no? Necesitaríamos platicar en el siguiente episodio bien esta novela gráfica de The Aftermath y el de 28 semanas después, porque por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que la idea, si se vuelve a dar un contagio, es precisamente volar este lugar para que los infectados mueran y evacuar a los que se puedan evacuar para que esto no se convierta en algo totalmente global, que bueno, ya esto lo veremos en la siguiente reseña de 28 semanas después, donde son decisiones muy estúpidas a final de cuentas desde el principio, y esto hace que se vuelva todo un rollo solamente por la cobardía de un hombre, que bueno, esto ya lo platicaremos en otra reseña. Pero pues bueno, esta película, como les digo, da lugar a esta novela del mismo nombre, pero pues bueno, es una cinta muy interesante, vale muchísimo la pena, porque a final de cuentas nos platica acerca de cualquier tipo de infección. Creo que en el 2002, cuando esta película es llevada a la pantalla grande, claro que todos nos fijamos en el tema si son zombies, si no son zombies, tal vez ese era el debate. Vista 28 años después de sufrir una pandemia y de ver lo que vimos, creo que toma otro giro, que la verdad es una película que ha envejecido bastante bien precisamente por esto. Tiene un guión muy interesante, le da un refresh total a las películas de género, aunque repito, no son zombies, pero a final de cuentas sí fueron el precedente de muchísimos videojuegos, zombies, etcétera, etcétera, que hemos visto ahora en la actualidad en diferentes lugares. Ya estaremos nosotros platicando acerca de estas otras películas, porque a final de cuentas yo creo que estamos pues emocionados por lo que va a suceder. Se rumoraba mucho si Cillian Murphy iba a estar de nuevo en esta película, desgraciadamente no fue así. Esto también es otra de las cuestiones que suceden con esta reseña que estamos hablando el día de hoy, que a final de cuentas se rumoró mucho porque había un infectado muy parecido a Murphy y pues él ya dijo que no es él. Se abre también qué pasó en estas, si ya vimos que en 28 semanas después los personajes principales de Jim Hanna y Selena no aparecen, sí queda como la expectativa de qué sucedió, qué pasó, porque bueno, pudimos ver que evacuaron totalmente ya Inglaterra, entonces ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la segunda reinfección? ¿Sí se enfermaron? ¿No se enfermaron? Entonces pues bueno, estas son cuestiones que nosotros vamos a poder resolver hasta que veamos 28 años después, que bueno, es calificado como uno de los mejores trailers hasta el momento, pero pues una cosa es el tráiler y otra cosa es la película, ¿verdad? La verdad yo no me adelantaría, de verdad hay películas que yo he esperado muchísimo a través de su tráiler y la verdad es de que no es lo que yo esperaría. Yo me quedo expectante. 28 semanas después es muy buena, pero no se compara a lo que hizo esta película con tan poco presupuesto y que al final de cuentas hasta el día de hoy estamos hablando de ella. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, díganme si quieren que reseñemos 28 semanas después, y aunque no quieran la vamos a reseñar pues, pero díganos de qué películas quieren que hablemos, porque pues estamos ahora sí que hablando básicamente de películas bastante interesantes. Ahí se viene también la reseña de Ghostland, esta película que a mí me llegó, no manchen, ya les platicaré en la reseña cómo es que llega hacia mí, pero pues bueno, mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense, bye.